Buenos días, tengan mucha paz, feliz domingo. Vamos a comenzar la reflexión de este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de hoy, segundo domingo después de Epifanía, es de San Juan, capítulo 1, versículos 43 al 51, y dice así. Al día siguiente se disponía a marchar a Galilea cuando encuentra a Felipe y le dice Jesús, sígueme. Felipe era de Betsaida, patria de Andrés y Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice, hemos encontrado al que describen Moisés en la ley y los profetas, Jesús, hijo de José, natural de Nazaret. Replica Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dice Felipe, ven y lo verás. Viendo Jesús acercarse a Natanael, le dice, ahí tenéis un israelita de verdad, sin falsedad. Le pregunta Natanael, ¿de qué me conoces? Jesús le contestó, antes de que te llamara Felipe, te vi bajo la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le contestó, porque te dije que te vi bajo la higuera, ¿crees? Cosas más grandes verás. Y añadió, os aseguro que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando por este hombre. Juan, el teólogo, nos sitúa ante una nueva jornada en la vida de Jesús. Escribe al día siguiente. Jesús está llamando a formar parte de la comunidad discipular. Había llamado a Andrés y Pedro en los versículos anteriores, capítulo 1, versículos 35 al 42, y ahora, en estos versículos del 43 al 51, llama a Felipe y a Natanael. De Felipe dice que era de Betsaida, un poblado de pescadores de donde eran Andrés y Pedro. Jesús lo llama con ese vocablo tan significativo, sígueme. A todos nos cala muy hondo esas palabras del Señor. Y es que el discipulado es caminar tras las huellas del Maestro. Así como Andrés da testimonio de Jesús a Pedro, le dice, hemos encontrado al Mesías, y lo conduce a él, capítulo 1, versículo 41. Ahora Felipe es quien da testimonio de Jesús ante Natanael y le dice, hemos encontrado al que Moisés describe en la ley y los profetas. Capítulo 1, versículo 45. Ven y lo verás. Versículo siguiente, el 46. Ser discípulo de Jesús no significa únicamente seguirlo, sino también darlo a conocer, manifestarlo en nuestro contexto, revelarlo en nuestro entorno. Celebrar el tiempo de la Epifanía no es otra cosa que manifestar a Jesús al mundo, tarea que todos los cristianos somos responsables
por el bautismo. La tradición ha identificado a Natanael con el apóstol Bernabé, pero actualmente algunos biblistas piensan que Natanael no era uno de los 12, sino que integraba otro grupo, tal vez el de los 70, por ejemplo. Ciertamente, eso no es lo importante. Lo importante es el diálogo que se da entre Jesús y Natanael. Es un verdadero entramado teológico que nos remite a la figura del patriarca Jacob, quien dará origen al nombre del pueblo de Dios, el pueblo elegido, en Génesis 35:10, ¿verdad? Dios le dice que ya no se llamará más Jacob y que su nombre será Israel, realizando un nuevo destino para esta figura, ¿verdad? Todos los capítulos 28 y 29 muestran el cambio en el destino de Jacob, en la vida de Jacob. Y es que Natanael significa literalmente lo da Dios, es decir, don de Dios. En palabras de Jesús, un verdadero israelita, representante de aquella antigua elección de los patriarcas, ¿verdad? Natanael, don de Dios, era un verdadero israelita. Por eso, un don de Dios para su pueblo. Este auténtico israelita, que representa en ese momento histórico en que se encuentra con Jesús, en que Jesús se manifiesta a él, representa al pueblo de los elegidos, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, que reconoce, ¿verdad? Este verdadero israelita reconoce a Jesús como su rey, y es una referencia a aquella profecía de Sofonías en el capítulo 3, versículo 15. El Rey de Israel, el Señor, está dentro de ti. Este verdadero israelita reconoce a Jesús como su Rey, como su Señor. Auténtico israelita, es decir, no es falso, no es un israelita mentiroso, no es un israelita traicionero. Y de alguna manera alude a Jacob, que logró la primogenitura haciendo trampa. ¿Recuerdan aquel texto de Génesis 27:36 que Esaú dijo: con razón le pusieron por nombre Jacob? Esta es la segunda vez que él me engaña. Primero me quitó mis derechos de hijo mayor y ahora me quitó mi bendición. Y es por eso que Dios sustituye el nombre de Jacob por el de Israel. Esta confesión de Natanael, sin lugar a dudas, nos interpela a nosotros. ¿Quién es Jesucristo para mí? ¿Qué lugar le doy en mi vida? ¿Es el personaje mitológico al que recuerdo alguna vez en la semana? ¿O es la única razón y la verdadera razón de mi existencia?
Juan el teólogo pone en boca de Jesús: os aseguro que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre este hombre. Versículo 51 del capítulo 1 de Juan que acabamos de leer. Una clara alusión a la escalera de Jacob, la escala de Jacob que nos relata Génesis 28. Una escalera que comunica el cielo, ¿verdad?, que representa la esfera de lo divino, el lugar de Dios, con la tierra, que representa la esfera del humano, el lugar donde transita la humanidad. Esta escalera, que unía el cielo con la tierra, ahora es sustituida por Jesucristo, el nuevo y único mediador entre Dios y los hombres. El mediador entre Dios y la humanidad toda. Juan, el teólogo, poniendo en boca de Jesús esta afirmación, está explicando lo mismo que el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dos textos irrefutables de la Escritura. Evidentemente, los cristianos debemos replantearnos las mediaciones que hemos ido definiendo a lo largo de nuestra historia de la Iglesia y que no parten de la Sagrada Escritura. No parten de estas dos afirmaciones categóricas, contundentes, indiscutibles e incuestionables. En este domingo tal vez tenemos como tres temas para pensar, para reflexionar: el discipulado, nuestro camino como discípulos y testigos de Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué lugar ocupa en nuestras vidas? ¿Y qué lugar le damos como el único mediador? ¿Qué está pasando con la mediación entre Dios y yo a través de Jesucristo? ¿Qué lugar están ocupando otras personas, otras figuras? ¿O por qué están ocupando el lugar de Jesús? Hermanos, hermanas, tengan un bendecido domingo segundo de Epifanía.